Gracias por confiar en este canal para reforzar tus conocimientos de Excel y PowerPoint. En esta primera clase, primero quiero darte la metodología. Vamos a ver un modelo de un informe y te voy a enseñar cómo hacerlo. En ese camino vas a ir conociendo las herramientas. Luego mostraremos otro informe y también veremos cómo hacerlo. Así irás viendo en la práctica cómo se utilizan las herramientas. El informe que vamos a hacer es este de acá, que ya lo debes conocer. Es un dashboard. ¿Qué significa un dashboard? Mira, tienes ahí el valor de Tacna, muestra una gráfica, muestra indicadores, cantidades, textos. Ahora no va a ser Tacna, voy a elegir Tumbes. Y si se dan cuenta, cambió el texto, cambió la gráfica, cambió los valores, cambió los indicadores, cambió todo. ¿Es así? Ese informe vamos a aprender a hacerlo. Pero es práctica. Ustedes también tienen que practicar, no solamente ver el curso. Para eso van a tener que aprender qué es datos abiertos, importar archivos, hacer tablas dinámicas, gráficos, segmentación de datos e insertar imágenes. Todo eso se va a ver para hacer este informe. Evidentemente, por ejemplo, tablas dinámicas tiene muchas funcionalidades, pero solamente vamos a ver las funcionalidades para este informe. Luego pondremos otro informe y seguramente veremos otras funcionalidades de las tablas dinámicas. Vamos a ver cómo avanzamos. La intención de este curso es que sea personalizado. Con sus sugerencias iré también mejorando la metodología. ¿Ok? Empezamos. ¿Qué es datos abiertos? Datos abiertos es una tendencia mundial en la que también está el Perú desde años atrás. Datos abiertos es que los estados publiquen información. Acá hay una descripción interesante. Se entiende como datos abiertos aquellos datos gubernamentales en formato digital, estandarizados, comparables, accesibles desde Internet, que tienen el potencial para crear aplicaciones, realizar investigación, oportunidades de negocio, etcétera, etcétera. Toda institución del Estado tiene una área de datos abiertos, todos. Y podríamos separar en dos los datos abiertos. Uno es lo que publica en sus páginas web y otra es la que uno solicita. Yo puedo solicitar la información y ellos tienen la obligación de darme esa información. A no ser, como dice acá, sin comprometer el derecho de la protección de los datos personales, ¿no? Y ciertas consideraciones. Si no, tienen la obligación de dártelo. Siempre le doy a mis alumnos esta información porque a veces se desconoce. Yo te puedo ayudar para tu trabajo, para tus estudios, para un negocio. Puedes obtener información del Estado. Ellos tienen la obligación de dártelo. Este informe que les mostré usa los datos abiertos del Ministerio de Salud en lo que respecta a camas hospitalarias. Yo ya lo tengo grabado. Tengo aquí un link que lo voy a compartir en el video. Y aquí está la ruta donde siempre se publica la información de camas hospitalarias y camas UCI para coronavirus. Los datos abiertos tienen usualmente tres archivos. Uno que se llama diccionario de datos. ¿Qué es ese diccionario de datos? En ese diccionario de datos nos va a decir cada campo que está en el archivo, qué significa, ¿no? El campo grupo, ¿qué significa? Grupo del establecimiento de salud que registra los datos de camas, fuente RENIPRES. Y así, cada campo indica qué significa. Eso es el diccionario, vital para entenderlo. También está definiciones operacionales, es decir, ya la parte administrativa. Te explica el proceso que estás evaluando, ¿no? Ya está, ¿no? Ya más la parte administrativa para entenderlo. Entonces, con el diccionario y con las definiciones operacionales, vas a entender la información que vas a explotar, que es este de acá. El archivo usualmente está en extensión CSV, que es un archivo texto. Algunas pocas veces he visto también que lo ponen en Excel. Lo que tenemos que hacer es descargar, ¿no? Le damos clic a este símbolo y aquí está descargar. ¿Okay? Termina de descargar. Bueno, yo ya lo tengo descargado y lo he puesto en una carpeta, ¿no? Aquí está. Este es el archivo. ¿Ok? Ahora, yo tengo que importarlo a mi Excel para poder trabajarlo. Y podemos hablar de 4 formas de importar. Vamos a ver 3 de ellas. Una es dándole clic. Es el archivo, tú le das clic y te va a abrir directamente el Excel. ¿Ok? Y este es el archivo. Un archivo CSV es aquel que tiene los campos
separados por algún símbolo. En este caso está separado por pipes o pipelines, le llaman a estos símbolos. Pero podría estar también separados por comas, por punto y coma, por tabulación, por diversos caracteres. En este caso está dividido por pipelines. Entonces, si lo tienes abierto, mira, puedes marcar toda la columna de esta forma. Cuando la flecha cambia de símbolo, le das clic, te va a marcar toda la columna y te vas aquí a datos, texto en columnas. Si tú pones de ancho fijo, el siguiente, tú vas a tener que elegir el ancho. Pero a veces hay campos que son en algunos registros más grandes o más pequeños. Podría ser usado en ciertas circunstancias. Pero normalmente un CSV se usa delimitados. Este es el que debes usar cuando es un CSV. Siguiente. Y acá te pone para elegir el símbolo que separa los campos. Si tú pones punto y coma y es punto y coma lo que separa los campos, lo va a separar por coma. En este caso es un pipelín. No está acá de forma automática, tienes que dibujarlo, ¿no? Ahí está el pipelín o pipe. Entonces, automáticamente cada campo se separa, ¿no? Cada campo separa. Muy bien, le das siguiente. Aquí normalmente en fecha tienes que elegir este de acá, ¿no? Acá te pones qué es primero, el día, el mes, el año. Acá te das cuenta que primero es el año, luego el mes, luego el día, ¿no? Año, mes, día. ¿Okay? Para que identifique como fecha. Y le pones finalizar. El archivo, al ser un poco grande, te va a dar una alarma de que va a demorar. Por la práctica te diría que si tus registros no son más de 100.000 y tienes una máquina más o menos buena, va a funcionar rápido. Como en este archivo tiene más de 170.000, entonces sí se hace un poco lento. Pero yo tomo en cuenta que en la gran mayoría de sus trabajos seguramente va a ser menos de 50.000 registros. Así que lo que se va a demorar acá, ustedes no lo van a sufrir porque sus archivos seguramente van a ser más pequeños. Y si es más grande, hay otra forma que más adelante lo voy a enseñar, que es usando el Power Pivot. ¿Okay? Entonces, esta es la primera forma, dándole clic al archivo. Y ahí está delimitado tus campos. La otra forma sería, dando en el Excel, le das acá Archivo, Abrir, buscas la carpeta diferenciada y acá, miren, hay varias extensiones. En este caso sabemos que es CSV. Acá está, CSV. Si tú le pones otras extensiones, no lo vas a ver. Es el archivo, pones a abrir, ya está. En forma muy similar, ¿no? Ya te preguntas si tienen encabezados, le pones que sí, porque tiene encabezados. Quiere decir que la primera fila incluye los títulos. Pones de ancho fijo, vas a tener tú que elegir los anchos. Normalmente cuando es CSV, tiene que ser delimitados. Siguiente, ya pones el pipeline y automáticamente lo separa. En fecha también pones año, mes, día y finalizas. Y vas a importar. Esa sería la segunda forma. Uno es dándole clic al archivo y la otra es desde tu mismo Excel, abres el archivo. Pero ¿cuál es el inconveniente con estas dos formas? Hay un inconveniente vital. Si tú importas estas dos formas, te lo trae como un archivo cualquiera, texto por decir. Entonces, si tú vas a trabajar de forma automática tus tablas dinámicas, tus gráficos, tú siempre tienes que marcar un rango, ¿no? Podrías poner este rango, ¿no? Todo este rango, ¿no? Y cada vez que se ejecuta esas tablas dinámicas o gráficos, va a buscar ese rango. Pero ¿qué pasa si se aumentan registros para abajo o se aumentan columnas para la derecha? Todos tus informes va a considerar solamente el rango que definiste. Entonces, para automatizarlos, tienes que trabajar en base a una tabla. Es decir, ya no columnas así tal cual tipo texto, sino una tabla. Que todos los campos y registros están relacionados. De tablas vamos a hablar en la próxima clase, pero la tercera forma de importar es un poco más elaborada, pero es la que te pido que tomes más atención, porque esa es la que deberías usar. Estas dos primeras que hemos visto serían solamente si es que vas a trabajar un archivo una vez o muy de cuando en cuando. Si ese es tu objetivo, no hay problema, la puedes jalar con estas dos primeras formas. Pero si lo que quieres es programar un informe y hacerlo con cierta frecuencia, tienes que hacerlo con tabla. Yo que hago mis informes casi a diario,
trabajo con tablas y todos mis gráficos apuntan a esa tabla. Mira, esta es la carpeta. Tú tienes acá el nombre del archivo, ¿no? Camas 31 de enero de 2022. Mañana, cuando actualices, el archivo que vas a bajar se llama camas 0102 2022. Pasado mañana, 02 2022, ¿no? Y así va a ir cambiando. Entonces, para que sea automatizado, tienes que hacer todos tus informes dirigidos a un mismo archivo con el mismo nombre. Y si tú vas a estar cambiando cada vez el nombre del archivo, no lo vas a poder automatizar, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Sabes qué? Cuando yo grabe el archivo, voy a ponerle un nombre genérico, por decirlo. Siempre le voy a poner el mismo nombre, camas. Jalo mañana y le cambio de nombre a camas. Jalo pasado mañana y le cambio de nombre a camas. Así que acá en esta carpeta siempre va a haber un solo archivo que se llame camas. Y todos mis informes van a estar apuntando a camas. ¿Ok? Entonces va a permitir la automatización. ¿Y cómo lo vas a jalar? Mira, este es tu archivo Excel. Vamos a grabarlo, ¿ya? Este va a ser mi archivo modelo de clase. Así vamos a llamar. Es acá donde vamos a hacer el informe. Entonces, lo primero que tengo que hacer es importar la información. ¿Cómo lo voy a hacer? Te vas a archivo, te vas a datos, obtener datos de un archivo, CSV, si fuese, mira, incluso PDF, XML, ¿no? Tienes también otras opciones. ¿Así? De un libro de Excel, en este caso es un CSV. Entonces podría ir de un archivo de texto CSV o de frente a esta pestaña, ¿no? De acá. Le doy clic y me va a pedir la ruta, ¿no? Entonces yo elijo la ruta, ¿saben cómo, no? Vamos a ver si está por acá. Busco mi ruta y aquí está acá. Ojo, es un archivo TXT, ¿no? Ya elegí TXT. Entonces voy a elegir el del nombre genérico, camas. Mi archivo siempre va a buscar el archivo camas. Elijo camas, doy importar y acá está, me va a aparecer, ¿no? Si hubiese más de una hoja, aparecerían todas las hojas. Tú vas a elegir la hoja que está la información deseada. Le pones cargar y listo, va a comenzar a cargar. No se preocupen, los registros son menos de 100.000, esto va a ser bastante rápido. Pero como tiene actualmente más de 170.000, pues sí va a ser un poquito lento. Ustedes no lo van a sufrir. Realmente deberíamos usar Power Pivot, pero si yo importaría con Power Pivot, cambian algunas cosas más. Entonces, primero quiero enseñarles sin Power Pivot, ¿no? Para que vean la forma más usual en la que se hacen las tablas dinámicas, gráficas, informes. Y al final vemos cómo importar con Power Pivot. Asumo que sus informes deberían ser menos de 50.000 registros y no van a tener problemas. Acaba de demorar un poquito. Incluso en algunas partes voy a cortar el video para que no se gasten viendo todo este tiempo que está pasando, ¿no? Y lo que va a pasar ahorita es que va a importar ese archivo. Pero tiene una gran diferencia. Los otros dos los importaba como texto. Aquí lo va a importar como tabla. Ya va a estar como una tabla. Ahora, ya vamos a ver en la próxima clase, un archivo texto en Excel también se puede convertir en tabla, ¿no? Yo podría hacerlo para convertirlo en tabla. Pero aquí ya no es necesario, acá te lo pasa automáticamente. Como el archivo es un poco pesado, te sale un mensaje de que va a demorar, le pones a aceptar nada más. ¿Ok? Importó las 171.000 registros. Y esto es una tabla, ¿no? La característica de una tabla es que sea así, ¿no? También, ¿cómo puedo saberlo? Miren, aquí en este campo de acá están las tablas. Clic acá, está camas. Si tú seleccionas camas, te va a seleccionar toda la tabla, ¿no? Si tú por algún motivo le adicionas registros para abajo, columnas para la derecha, la tabla lo va a identificar como tabla. Va a adicionarlo a la tabla. Entonces, si tus informes están dirigidos a la tabla y la tabla se amplía, entonces va a estar considerado. Y podemos renombrarlo, ¿no? Vamos a renombrarlo. La tabla se llama camas, pero quiero ponerle orejas. Por el gol a Colombia, ¿no? Entonces mi tabla se llama orejas.
orejas y selecciona la tabla. Y está. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? 3 formas de importar. Dándole clic al archivo. Otra es entrando al Excel y de ahí abriendo el archivo. Y el tercero, que es el que de más importancia para poder automatizar, es vincular el Excel con el archivo que has descargado. ¿Cómo vas a pasar ahora? Mira, este archivo es genérico. Mañana se genera un nuevo reporte, ¿no? Tú lo vas a descargar. Vamos a ver, voy a agarrar uno antiguo, ¿no? Entonces, este es el nombre genérico y este digamos que es el nuevo reporte que he importado. Este informe al 31 y este es al 29 de enero. Yo quiero que mi Excel apunte siempre a este archivo, ¿no? ¿Pero qué tengo que hacer? Entonces, a este archivo con nombre camas, lo voy a borrar. Borré. Y al nuevo, lo dejo con nombre camas. Entonces, mi Excel siempre va a apuntar al archivo llamado camas. Así sea este el que puse hace 2 días, el que puse hoy día o el que pondré mañana. Siempre a camas. Entonces, yo voy a abrir lo de clase y me va a abrir este archivo otra vez. Entonces, se dan cuenta, está apuntando al 31 de enero. O sea, es el archivo anterior. ¿Qué tengo que hacer? Me pongo dentro de la tabla, clic derecho, actualizar. Cuando le dé actualizar, le doy clic a actualizar y aceptar, va a vincular otra vez este Excel con el archivo llamado camas. Está jalando otra vez la información. Descuiden que si su archivo es más pequeño, esto va a ser una bala, ¿no? Lo que como es un poco grande, está pesado, ¿no? Y la información que teníamos era hasta el 31 de enero. Como recordarán, cuando hice el cambio, cambié por un archivo del 29 de enero. Entonces, cuando termine de jalar la información actual, ¿hasta qué día debería haber? Hasta el 29 de enero, porque el nuevo archivo es hasta el 29. Y eso lo vamos a verificar. Y termino de importar. Miren, ¿hasta qué fecha está? Hasta el 29 de enero. Es decir, está dirigiéndose al archivo llamado camas que tiene información hasta el 29 de enero. Yo bajo la información del 1 de febrero y lo pongo con ese nombre, me va a mostrar acá el 1 de febrero. ¿Okay? Ahora practiquen las 3 formas de importar archivos. Voy a dejarles la ruta que bajé este archivo y otros archivos para que practiquen. Algo importante también en esta etapa de importar es verificar. Yo siempre verifico para ver si la data es consistente. En la próxima clase vamos a explicar mejor lo que están las dinámicas. Pero acá repito nada más, la idea es que se entienda el concepto. Voy a insertar tabla de dinámicas o tabla de pivot. Acá es tabla o rango. Voy a poner la tabla orejas. ¿Okay? Y quiero que la tabla se dibuje en esta celda B3. Aceptar y ya está. Son todos los campos disponibles de esa tabla. Y acá voy a dibujar mi tabla dinámica. Lo que pongo en filas se va a dibujar como fila. En columnas se va a dibujar como columna. En valores es la operación que voy a hacer. Suma, cuenta, máxima. Y en filtros, algún filtro que debería poner. Vamos a poner fecha de corte, que es la fecha donde se contabilizan las camas, ¿no? Fecha de corte. Y voy a poner también en valores, ¿no? Y voy a poner cuenta. Hay varias opciones, ¿no? Lo que yo quiero acá es recontar. Quiero saber cuántos registros por día. Les veo que hay cierta consistencia, ¿no? Desde el 31 de marzo al 29 de enero. ¿Por qué 31 de marzo del 2021? Porque los datos abiertos de camas hospitalarias cambió un 31 de marzo. Desde el inicio de la pandemia hasta el 30 de marzo de 2021 se tuvo un modelo. Y desde el 31 de marzo se tiene otro modelo. Por eso la información está desde el 31 de marzo. Si yo quisiera información anterior, hay otra ruta para sacar el formato anterior que está hasta el 30 de marzo. Y veo que es consistente, ¿no? Todos los días tienen una misma cantidad de registros. Siempre es bueno hacer esto porque podría pasar, tú ves 568 y un día 120. Hay un problema de la información, o 1020.
sucede en las mejores familias. Entonces, tú lo corres todo automáticamente, te va a inducir a error. ¿Okay? Entonces, normalmente yo hago 2 verificaciones así en términos general. Contar registros así en total, por fecha, y otra más. Insertar, llamo orejas, y se dibuja en F3. Se corte por región y este campo, ¿no? La suma. No se preocupen que tal dinámica lo vamos a ver con detalle en la próxima clase, ¿no? Acá lo estoy haciendo rápido, solamente quiero enseñarles el concepto. Entonces, acá que estoy haciendo, viendo la consistencia de un campo en particular por departamento. Ya, como yo conozco, lo estoy yendo ya a la vena, ¿no? Ya sé qué pasa acá. Entonces, miren, ¿qué es lo que observo? ¿Tienen buen ojo? Ese campo, en el último día tiene 11 en este departamento, 77, 17, y el día anterior los mismos datos. Exactamente los mismos datos. ¿Te das cuenta? Hay un error, ¿no? Por algún motivo, desde hace un mes más o menos, el archivo de camas hospitalarias está viniendo con un día de retraso. Y lo curioso es que el último día ponen la misma información del día anterior. ¿Se dan cuenta? Es la misma información. Hay 2 días con la misma data. ¿Para qué tengo que saber eso? Para cuando yo voy a programar mis informes, tengo que saber y tengo que eliminar el último registro, ¿no? Ya lo vamos a ver después. Entonces, el mensaje de esa parte es: siempre hay que verificar la data, la consistencia. Ya vas a ir aprendiendo mínimo cuántos registros hay por día, también de repente por región, ¿no? Por departamento, por provincia, ¿no? Más o menos vas viendo. Acá con departamento es más que suficiente, ¿no? Entonces te salta a la vista, ¿no? ¿Y qué pasó? Es igualito. Bueno, ya con la práctica te vas a dar cuenta que este archivo es así. Hay algún tipo de error, ¿no? Y esas cosas tienes que verlo para que tomes consideración. Listo. Entonces, hoy día hemos visto qué es datos abiertos y cómo importar tus archivos. Por favor, practícate. Cualquier duda, sugerencia, por favor, detállamelo en los comentarios. Gracias.